¿Es Frankenstein el monstruo más popular y versionado de la historia? Probablemente lo es. Pensemos que Drácula tiene alrededor de 200 versiones en las que aparece. Frankenstein, el doble. Se conocen al día de hoy al menos 430 largometrajes donde aparece de alguna forma el monstruo creado por Mary Shelley. Hay 212 cortometrajes y 337 episodios de televisión, incluso caricaturas. La primera vez que lo vimos fue aquí, un cortometraje de cerca de 12 minutos, adaptado libremente por J. Cyril Dooley, quien dio en 1910 este retrato mudo y en su momento escalofriante. Cyril Dooley, por cierto, sería uno de los fundadores de la Asociación de Directores de Películas, más tarde convertido, claro, en el Sindicato de Directores. Para 1931 viene una de las versiones más famosas, Frankenstein, del director James Whale, quien creó una película de terror muy a menudo incluida en las listas de las mejores cintas de terror de la historia o en las 100 películas más importantes. Dura tan solo 1 hora, pero trajo por primera vez a pantalla un monstruo cadáver de ojos muertos, inanimado, con instinto asesino, en una épica casi faustiana, en donde además el Dr. Frankenstein, que por cierto en esta versión se llama Henry y no Victor, representaba a un absoluto psicópata con complejo de Dios. La inmortal frase "está vivo" se convertiría en clásico y referencia. It's alive! It's alive! El monstruo era interpretado por Boris Karloff, y para su tiempo esto era horror puro y duro. 4 años después, Whale traería de nuevo a Karloff con el monstruo, pero ahora para ser la novia de Frankenstein, interpretada magnamente por Elsa Lanchester, quien encima creaba una estética que después se volvió clásica en el mundo gótico. Karloff se enquistaba en el personaje, el hijo de Frankenstein en el año 39 y House of Frankenstein del año 44, en el que por fin llegó otro personaje, y el monstruo lo cedió. En esa cinta ya empezaban a mezclarlo, y así la vendían. Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, todos juntos. Algo así como lo que hizo Julián Soler en la década del 50 en México, en donde metió a clavillazo en el Castillo de los Monstruos, donde también aparecía esta nueva entidad viva formada por cadáveres. Es un humilde homenaje, ¿no? Bueno, ya está bien. Frankenstein debe ser destruido en los 60, una obra del inglés Terence Fisher que venía una vez más en tono de horror. O esta, que resulta divertida, la coproducción franco-hispano-portuguesa Las aventuras eróticas de Frankenstein, aunque en España, aún sumida en la dictadura, prefirieron llamarla La maldición de Frankenstein, donde le hacían un nuevo cambio de cerebro para hacerlo más verbal, pero también tenía sus apetitos sexuales. Sí, encima era un Frankenstein plateado. Dirigía Jesús Franco, experto en películas chafas, lado B. Para la década del 70, Frankenstein peleó contra el Santo e incluso contra Chabelo, aunque no le tocó entrar a la catafixia. Pero de esa década, sin duda alguna, hay que mencionar la maravillosa Young Frankenstein del director Mel Brooks del año 74. En absoluto tono de comedia y además súper efectiva y con el grandioso Gene Wilder como protagonista, vino esta especie de secuela, donde el nieto de Victor Frankenstein, un doctor estadounidense, hereda el castillo de su abuelo, pero en Transilvania. Sí, mezclaron 1000 historias. Ahí se encuentra con el jorobado Igor, quien sirvió al abuelo. Juntos intentan rehacer al monstruo, pero ahora con el cerebro de un científico prominente. Pero Igor lo confunde y toma uno de un ser etiquetado como subnormal. A partir de ahí, todo un caos, en diálogos, situaciones físicas y expresión, en una de las comedias más geniales de la historia. En forma de ópera rock, también, ¿por qué no? Brian De Palma traía Phantom of the Paradise en el año 74. Un musical de terror que mezclaba la leyenda del siglo XVI de Fausto, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, el fantasma de la ópera de Gaston Leroux y hasta Frankenstein de Mary Shelley. La película es rara, el soundtrack es espectacular. Peculiar lo que hacía De Palma, porque sus 2 siguientes películas fueron Obsession y Carrie, terror en forma. Versiones porno de Frankenstein, pero por supuesto, y no hay una sola. Sexcula, año 74, de John Holbrook. Agnes E., año 82, de Mario Bianchi.
The Ultimate Lover, año 86, de Thomas Paine. Wet Science, también del año 86, de Flesh Flasher. Weird Fantasy, año 87. Flesh for Frankenstein, del año 88, del famosísimo Ron Jeremy. The D.P. Man 1 y 2, ambas de año 92. Y más. Hay más, pero ya que flojera. Instalados en los 90, no podemos dejar pasar la versión que Kenneth Branagh hizo al clásico. Quizá desde aquella del año 39, la versión más seria y en forma de un ya clásico consagrado. Branagh, muy a su estilo, donde no esconde ni por un momento su formación en arte dramático clásico, trae una versión shakespeariana, donde adapta el guión, dirige y además protagoniza como el atormentado Victor Frankenstein. El monstruo quedó en manos de Robert De Niro, quien dio por fin una estética totalmente diferente al acostumbrado retrato del palidecido ser de cabeza plana. La película tiene momentos emocionales, es muy cursi en otros tantos, y esa nueva personificación de De Niro, casi como un leproso, fue bien aceptada en su momento. El monstruo ahí era violento, despiadado, asesino. Desde entonces y hasta la actualidad, hay quizás 50 títulos más. Hay documentales, más porno, más mezclas con otros monstruos, cine en Asia, cine en América Latina, en Estados Unidos y en Inglaterra. Una puesta en escena de teatro dirigida por Danny Boyle, pero filmada y llevada a video con un jovencísimo Benedict Cumberbatch por ahí del 2011. Para 2012, Tim Burton y una adaptación libre en su Frankenweenie. Victor Frankenstein, del escocés Paul McGuigan, planteaba la historia desde la perspectiva de Igor, el asistente del Dr. Frankenstein. Era el turno de Daniel Radcliffe y James McAvoy para hacer los honores en esta versión. Y de nuevo, otra treintena de versiones, adaptaciones, menciones, referencias, caricaturas, hasta llegar a Guillermo del Toro, y la versión de la que hablamos largo y tendido en el podcast, que por cierto, si no han escuchado, corran a hacerlo. Con esto concluimos que Frankenstein es quizá el tercer personaje con más participaciones en el cine. El primero es Satanás, que tiene casi 850 obras. Muy de cerca, en segundo, es Santa Claus, que tiene 800 apariciones cinematográficas. Tercero, el gran monstruo hecho de cadáveres, que como les dijimos, tiene en total unas 700 apariciones si contamos absolutamente todo. Y en cuarto lugar, Drácula, que por cierto tiene una nueva versión de Luc Besson. La última vez el francés nos dejó un poco decepcionados, pero esa es otra historia. Ya veremos de qué va su nueva Drácula próximamente aquí, en Bruja Cinema. ¡Gucci! This man is the devil. Mina is in danger.